Bueno, vamos a continuar con la última carta de control antes de entrar a lo que es índice de capacidad, que es la carta de control MEUMA. Obviamente esta carta de control es la carta EUMA multivariada. Es claro para ustedes que esta carta es aplicada en fase 2, en la fase de control. Vamos obviamente a desarrollar la parte teórica. Ya observaron ustedes en esta gráfica cómo se establece esta carta MEUMA, al igual que la T cuadrado para fase 2, como en el concepto univariado. La carta MEUMA tiene el estadístico EUMA, que en este caso vamos a llamarle ZI. Observen que, al igual que el criterio univariado, hay un lambda, que es un peso que va entre 0 y 1, que es la ponderación o peso. Aquí XY, observen que aquí XY está resaltado X, significa que es un vector, no un valor, es un vector, no una variable, es un vector, que ese vector tiene P variables. Y aquí hay un EUMA anterior. Recuerden que si ahí no existe un EUMA anterior, obviamente es claro de que se debe utilizar el vector de medias o el vector de cero si está estandarizado la variable. Como en este caso, vamos a utilizar el vector de cero. ¿Y qué se grafica? Un estadístico de control MEUMA, que está definido como una T cuadrado, en donde se toma el vector MEUMA, se transpone, se toma la matriz de varianza-covarianza MEUMA, esto genera un vector fila, que multiplicado por el vector columna genera un T cuadrado, y ese T cuadrado es el que se va a graficar. Esta es la matriz de varianza-covarianza MEUMA. Observe que está el concepto asintótico, lambda sobre 2 menos lambda. Obviamente está el valor real, 1 menos lambda a las 2 a la i. Recuerden que si esto se elimina, este elemento se elimina, queda el asintótico, ¿no? Las cartas MEUMAS han sido estudiadas por muchos de los autores. Por ejemplo, Pratt-Ronger en el 2018 estructuraron una tabla en donde consideraban para diversos valores de variables o número de variables, consideraban cuál es el valor ideal lambda. Observen, por ejemplo, que en el caso de dos variables, que es el caso que se tomó como referencia, pero ellos estructuraron una simulación para varios, obviamente, valores de P. En este caso vamos a tomar simplemente el valor P igual a 2, o sea, para dos variables. Pero repito, lo establecieron para otros, para un número de variables diferente a 2. Y vamos a limitarnos precisamente a esta tabla para que ustedes conozcan cuál es la utilidad de la investigación. Estos son los valores de P. Estos son los delta, perdón, los valores de lambda, ¿no? Los valores de P, P igual a 2. Esto delta es el incremento que se le da al estadístico en cuanto a qué valor se incrementa con respecto al valor central. Este es el delta que le estoy indicando. Observen que aquí está el valor central, mu, que en este caso sería un vector de media, ¿no? Entonces el delta es un corrimiento realmente, un corrimiento de la media. Y lo que queremos saber, qué delta, o qué lambda, perdón, qué lambda es el que se considera adecuado para la gráfica. Esa es la investigación de los señores Paco y Ronger. Observe,
Por ejemplo, si hay un corrimiento del promedio grande, por ejemplo, que sea de 2, que es grande, un corrimiento de 2 es con respecto a la medida de variabilidad. O sea, estamos hablando de un corrimiento casi que del 100% de lo que se establece como medida de variabilidad original. Entonces, el valor de lambda de 0.05 genera una señal de alarma en la 5.28 en promedio de la muestra. Recuerden que la sensibilidad de la carta uno considera una carta sensible cuando detecta rápidamente una señal de alarma. Es decir, el gestor de calidad, cuando tiene una carta sensible, la carta lo ayuda a detectar rápidamente cualquier inconveniente en el proceso. Siendo la misma variable, que P, recuerden que estamos en P igual a 2, el mismo corrimiento 2, si tú utilizas un lambda de 0.05, vas a detectar la señal de alarma en 528. Pero tomando las mismas condiciones, pero para un lambda de 0.3, ya no de 0.05, sino de 0.3, observen cuándo ocurre la señal de alarma. En 3.56. Mientras en 0.05 es 528, en lambda 0.3, 3.56. Es decir, para un lambda de 0.3 se detectó rápidamente la señal de alarma, porque en promedio se detectó en la muestra 3.56 y aquí en promedio en la muestra 528, o sea, más tarde. Imagínense el caso de que ustedes tomen muestra cada hora. Y entonces, y esto representa el número de horas, 528. Entonces, en la quinta hora, ustedes van a detectar una señal de alarma. En cambio, aquí, en la tercera o a cuarta hora, o 3 horas y media, van a detectar la señal de alarma, después de haber ocurrido el cambio. O sea, estás obviamente detectando un inconveniente casi que 2 horas antes si utilizas un lambda de 0.05. Esa es la importancia de esta investigación. O sea, ¿qué lambda es la que ellos consideran pertinente en una carta MEUMA, dado un corrimiento? Es claro que el gestor de calidad debe saber o debe estimar más o menos el corrimiento que en ese momento tenga el proceso, para él inmediatamente o ella indicar qué lambda se debe utilizar en ese momento. El ejercicio que se desarrolló para T cuadrado lo vamos a establecer también para MEUMA. Observen que para T cuadrado, recuerden que la diagonal principal estaban las varianzas de la temperatura, de la viscosidad, de la concentración. El mismo caso de estudio. Ahora, como se trata de una carta de control MEUMA, tiene un factor de corrección, que es el lambda. Vamos a tomar el factor de corrección no asintótico, sino el real, que lo representa este elemento. Recuerde que el asintótico uno elimina este término y ya queda el asintótico, que es lambda sobre 2 menos lambda. Obviamente multiplicado por el sigma obtenido en la carta T cuadrado. Ya desarrollando la matriz de varianza covarianza MEUMA, este sería la matriz de varianza covarianza MEUMA. Y este sería la inversa de la matriz de varianza covarianza MEUMA. Ahora, ¿por qué no se multiplica este término por cada uno de los elementos? Porque se podría hacer. No, porque este término varía dependiendo del subgrupo. Recuerden que I es el subgrupo que en ese momento se está evaluando. Si es el primer subgrupo, I es igual a 1 y se establece la matriz de varianza covarianza para ese primer subgrupo, que va a ser diferente para una matriz de varianza covarianza del segundo subgrupo. Aquí sería I igual a 2, ya tendría un cálculo diferente. Es por ello que queda en términos de I. Este es los cálculos que se obtuvieron en este caso de estudio
recuerden que hay tres variables: temperatura, viscosidad y concentración. Estos valores que ustedes observan aquí son los valores centrados. Recuerden que los valores originales se les resta el promedio, se centra la matriz. Estos son valores ya centrados. Y entonces, para poder calcular el primer meuma, que sería obviamente este vector, menos 1,74, menos 0,83 y menos 0,70, ¿qué tendrías que hacer? Apliquemos meuma. Lambda, que en este caso por defecto vamos a tomar 0,2, el vector xy, que es el vector centrado de los datos originales para control, aquí está, menos 8,700, menos 4,274 y menos 350. Multiplique, obviamente aquí dice, súmele 1 menos lambda, que sería 0,8, 1 menos lambda, 0,8, por el valor de arranque. Como ustedes no tienen un meuma anterior, el valor de arranque es el vector de ceros. Se hace la multiplicación, sencillo, ¿no? 0,2 por menos 8,700, 0,2 por menos 4,174, 0,2 por menos 3,50, y se suma 0,8 por 0. Obviamente todo queda como vector de 0. Al final queda este vector meuma. El vector meuma. Este sería Z1. Cuando ustedes calculan Z2, este Z1 obviamente entra en la ecuación de Z2, que sería lambda del vector x2, pero x2 sería ya este vector, ¿no? El segundo subgrupo, x2. Multiplicado por 0,2 más 1 menos 0,2 por el meuma anterior, ya Z1, que les había indicado el calculado anteriormente. Eso genera Z2. Y así se hace con todos los valores de los subgrupos, los 5 valores, para obtener los valores de los meumas de cada subgrupo, de los 5 subgrupos. Pero ese no es el estadístico de prueba que se va a graficar, el estadístico de control. Este no es el estadístico de control, el estadístico de control es T cuadrado. Entonces se toma N, que es 4, porque hay 4 observaciones por subgrupo. Se toma, por ejemplo, el primer vector calculado, el Z1, por ejemplo. Se multiplica por la inversa de la matriz de varianza covarianza meuma, que es todo esto, por el vector columna. Como el vector fila es menos 7,74, menos 8,35 y menos 0,700, el vector columna son los mismos valores, obviamente como su nombre indica, en una columna, como es el concepto inicial de lo que es un vector. Ustedes calculan primero el vector fila por 4 por la matriz de varianza covarianza y eso le genera este vector fila. 4 por este vector fila. Y lo multiplican por el vector columna, que es el que al final quedó. Queda el primer T cuadrado. Y ese es el T cuadrado que se va a graficar en la carta meuma de centramiento. De esa manera se desarrolla teóricamente para cada uno de los subgrupos de los T cuadrados. Y obviamente como estamos en control, en la fase de control, fase 2, el límite de control es un h cuadrado, el límite de control inferior es 0, y el límite de control superior es un h cuadrado para 0,027 con 12 grados de libertad. Recuerde que 12 grados de libertad porque el número de variables es 3. Entonces sería 3 por 4, que es P más 1. Sería 12 grados de libertad. Usted va en Excel con 0,027 y 12 grados de libertad. Este es el valor del h cuadrado. Y la gráfica, obviamente, la gráfica meuma. Fase 2. Es decir, ustedes deben ya conocer el vector de medias y la matriz de varianza covarianza. Fase 1, desarrollaron lo que es la de Hotel, estabilizaron la carta, obtuvieron los parámetros y esos parámetros te permiten hacer control en fase 2, pero utilizando la carta meuma. Ese es el concepto teórico que vimos hace un momento en el stack graphic.
obviamente les muestro el stack graphic, lo que habíamos desarrollado en stack graphic con la carta de control Meuma. Recuerden que ustedes tienen supuestamente ya el vector de medias, que aquí estoy señalando, y la matriz de varianza-covarianza. Ya lo deben antemano haberlo estimado en la T cuadrado de Hotelling. Y vamos a asumir que se va a hacer control. Ustedes van a ir a gráfico control o cartas de control multivariado, la MEUMA, toman las tres variables que se asumen que son los datos para control, o sea, los datos posteriores. Se dice que es la cantidad de subgrupos, pero aquí inmediatamente dicen, como voy a hacer control, debo tener el vector de medias y la matriz de varianza-covarianza. Ya debo tener de antemano esos parámetros. Le das a aceptar y ya se está haciendo control. Obviamente, si hay señales de alarma, ustedes detectan la señal de alarma un punto fuera del límite de control, lo que implicaría obviamente que ustedes en conclusión informaran que el proceso está fuera de control, si existiera una señal de alarma. Obviamente también les va a presentar la matriz de varianza-covarianza, le va a presentar, y espero que no se, la elipsoide, y también le va a presentar la gráfica 3D. Recuerde que esta gráfica tiene la facilidad en el stack graphic de hacer rotaciones para identificar, obviamente, cualquier tipo de señal que ustedes consideran pertinente. Este es Meuma. Cartas de control multivariado, T cuadrado y Meuma. Recuerden que T cuadrado te permite hacer estimaciones de los parámetros y Meuma te permite hacer control. Ese es el sentido de las cartas multivariantes. Lo importante aquí es establecer relaciones entre las variables, identificar si el proceso o el producto está en control. Ya no estamos hablando de que cada variable si está en control o no, o cada característica que le da, sino ya el proceso en forma integral o el producto en forma integral está en control o no. Y si no está en control, identificar qué variable mediante la descomposición que vimos en la sesión pasada es la que te genera esa perturbación en el proceso y esa es la que se le puede hacer el seguimiento posterior, ¿no? Hacer un seguimiento minucioso de esa variable con el propósito de establecer factores o causas que generan esa señal de alarma en el concepto multivariado. Ahora bien, esto es en cuanto a cartas de control. Por otro lado, el control estadístico de proceso ha avanzado considerablemente y nos ha ofrecido lo que son los indicadores de capacidad multivariantes que les voy a presentar en estos momentos. Los indicadores de capacidad multivariante, al igual que el caso univariante, obviamente implica evaluar si ese producto o ese proceso cumple con los requerimientos de diseño, ya no con los que se considera bajo control o fuera de control, que serían los límites de control, sino con otros límites que se llaman límites de especificación. Entonces, los límites de especificación es nuestro interés en este caso.
Veamos qué vamos a desarrollar en estos indicadores de capacidad. Básicamente vamos a desarrollar dos o tres de indicadores de capacidad. Obviamente la presentación tiene más indicadores, pero repito, en el caso del módulo de la especialización, nos vamos a limitar a 3 de esos indicadores de capacidad. Vamos a limitarnos al índice de capacidad de Castagnolia, que es uno de los más sencillos que hay, pero obviamente por su sencillez implicaría algún tipo de inconvenientes que también vamos a, obviamente, a discutir. El índice de capacidad de razón de regiones de Chahariari y Hubble también lo vamos a desarrollar, es un índice de capacidad bastante interesante. Hay uno de análisis de componentes principales, simplemente a manera de presentación, para que ustedes, pero obviamente saben de nuestro acerca de ello. Y el índice de capacidad espacio-tiempo, que ya involucra no solamente las variables de especificaciones establecidas en el producto, también la durabilidad o fiabilidad del producto como tal. Entonces, básicamente son los 3 indicadores de capacidad que vamos a desarrollar. Vamos a comenzar obviamente con el más sencillo de los indicadores de capacidad, que es la propuesta de Castagnolia. Que implica obviamente el cálculo de la medida de probabilidad de cumplimiento de las especificaciones. Aquí es un repaso, obviamente ustedes ya desarrollaron lo que es índice de capacidad univariado, pero no vamos a tocarlo en el momento porque ya se hizo. Y vamos a establecer el primer indicador, lo que yo les había comentado, del más sencillo de los indicadores de capacidad, que es el de Castagnolia. ¿Me verifican, por favor, que se está evidenciando o visualizando la presentación? Sí. Bueno, no, le digo, hay inconvenientes con el internet. Aunque se entonces escucha, aunque a veces se le escucha entrecortado, eso sí es verdad. Sí, hay Sí, inconvenientes con el internet. recortado. Ok, entonces cuando sea entrecortado, por favor me indican para hacerlo más lento, porque hay inconvenientes con el internet, me estoy dando cuenta. Bueno, vamos a desarrollar el más sencillo, el de Castagnolia. Obviamente hoy vamos a hacer el de Castagnolia, para mañana desarrollamos los otros indicadores de capacidad. ¿Qué propone? Que no solamente es Castagnolia, ¿no? Bott y Vierda. ¿Qué proponen? Observen lo que proponen. Por ejemplo, si ustedes tienen P característica de calidad, ellos dicen, bueno, calculen la probabilidad de cumplimiento de cada característica. Probabilidad de cumplimiento de cada característica. P1, P2 hasta PP. Si yo tengo 3 características de calidad, 3, le calculo la probabilidad de cumplimiento de la primera, de la segunda y de la tercera. Y entre esas 3 características tomo la probabilidad, la menor probabilidad. Observen que Castagnolia dice, tome la probabilidad más pequeña de las P probabilidades que calcularon de cumplimiento. Recuerde que cuando digo probabilidad de cumplimiento, se refiere a si cumple o no con las especificaciones. Entonces, si se cumple o no con las especificaciones de diseño. Observen a qué se refiere cumplir con las especificaciones. Probabilidad de cumplimiento. Obviamente, la probabilidad de cumplimiento es una medida de probabilidad. La medida de probabilidad, por cierto, para distribuciones continuas, es una integral, ¿no? Integrar desde la especificación inferior a la superior. Entonces, lo que se requiere es una medida de probabilidad de cumplimiento de las límites de especificación. Y voy a ser claro aquí. Recuerde que son límites de especificación, no límites de control. Límites de control es las cartas de control. Esta herramienta es diferente. Esos son límites de especificación.
Cuando uno habla de límite de especificación se refiere a un valor que preestablecido de las condiciones del producto, que debe cumplir el producto. En cambio, los límites de control son límites en el desarrollo del proceso de esa característica de calidad. Los límites de especificaciones ya son preestablecidos en el diseño del producto. Entonces, estos límites de especificación, que ya debe tener o el producto ya lo debe establecer, uno le calcula la medida de cumplimiento, la medida de probabilidad de cumplimiento, asumiendo una distribución normal. Entonces, ustedes ya conocen que se calcula la probabilidad del límite superior acumulada, de la función acumulada del límite superior de especificación y el límite de especificación inferior. Se estandariza si lo desean estandarizar, pero ya con Excel no es necesario. Y se establece la probabilidad de cumplimiento. Eso lo vamos a recordar ahora con un ejercicio. Eso se hace con todas las características de calidad. Si tiene 5 características de calidad, se le hace a cada uno esa probabilidad de cumplimiento. Y ustedes, ¿qué dice Castagloria? Compare esas probabilidades de cumplimiento y tome la menor de ellas. Y cuando tome la menor de ellas, calcule el valor de Z que cumple con esa probabilidad. Y recuerde que esa probabilidad es la menor de las probabilidades de las características de calidad evaluadas. Y una vez establecido ese valor de Z, porque esto genera un valor de Z, observa que está phi a la menos 1, que es la inversa de la distribución normal estándar, y eso genera un valor de Z divididas entre 3. Si ese indicador de capacidad multivariado, porque ahora es multivariado, es superior a la unidad, o sea, superior a 1, implica que hay cumplimiento. Se le perdió, profe, Esa es la el audio. Profe, se le fue el audio. Castagloria. Esta es la propuesta del señor Castagloria. Ahora sí me escucha, ¿no? Sí, señor. Profe. Sí. Entonces, ¿qué dice el señor Castagloria? Tome el mínimo de las probabilidades de cumplimiento. Y recuerde que la probabilidad de cumplimiento es simplemente la probabilidad entre las especificaciones. Función acumulada del límite superior de especificación menos función acumulada del límite inferior. Eso genera una medida de probabilidad, pero en Excel lo hacemos obviamente en forma expedita. Esa es la propuesta de Castagloria. Veamos el ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Hay un proceso de fabricación de envases y eso lo establece una preforma. Los que trabajan, por ejemplo, en compañías farmacéuticas que tienen preforma, conocen lo que es preforma. Es una especie de tubito de ensayo, ¿no? De ahí salen los famosos envases. Y ustedes observan que la preforma, voy a ampliar, tiene ciertas condiciones de diseño. Miren, todas estas letras y símbolos implica un cumplimiento de unas especificaciones de diseño. Aquí están las especificaciones de cada uno de lo que debe tener el diámetro interno del cuello, el diámetro interno, el diámetro del anillo de soporte, etcétera, etcétera. Miren lo que tiene una preforma. Nosotros vamos a tomar, creo yo, 2 o 3 de esas características de calidad. 3. Bueno, aquí dice 2. 2 características de calidad. Vamos a tomar el diámetro interno y la altura. Esta es la especificación superior del diámetro interno y la especificación inferior. Esta es la especificación superior de la altura y la especificación inferior. Estos son los parámetros. ¿Y dónde se obtuvieron los parámetros? Lo obtuvieron, por ejemplo, de otra herramienta que son cartas de control en fase 1. Correcto. Vean la importancia de construir bien las cartas de control. Te permite hacer monitoreo con cartas de control, pero también te permite
tomar esos parámetros de fase 1 y llevarlo a otra herramienta que se llama índice de capacidad, tal y como el concepto univariado lo habíamos desarrollado. Entonces, ya teniendo los parámetros y teniendo las especificaciones de diseño, veamos qué nos propone el señor Castagnolia. El señor Castagnolia lo hace muy simple. Él dice, bueno, si tomamos el concepto univariado, vamos a hacer el repaso del concepto univariado, separándolas en forma independiente las variables. Este sería el índice de capacidad del diámetro interno y este sería el índice de capacidad del diámetro, de la altura, perdón, de la altura. Recuerde que esto se llama índice de capacidad potencial. ¿Qué daría como resultado? 0.2 en el diámetro interno. Es decir, el diámetro interno no cumple con las especificaciones de diseño. Está por debajo de la unidad. En cambio, la altura de esa preforma sí cumple, porque da un valor mayor que la unidad. Y en cuanto a centramiento, es el CPK. El CPK de la altura y el CPK del diámetro interno. El CPK de la altura, que es la que cumple, recuerde que la altura es la que cumple, tiene como valor menor 0.833. Lo que implica que no está, primero no está centrado y está sesgado hacia el límite de especificación inferior, pero cumple, ¿no? Él cumple, pero está sesgado hacia el límite de especificación inferior. Es algo así. Este es el límite de especificación inferior. Este es el superior. Sí, estaba entrecortado un momento. Yo creo que ya se escucha bien. Ok, este es el límite de especificación superior. Cuando estoy dibujando es que me doy cuenta de que está entrecortado. Y la altura, que es la que está cumpliendo, pero está descentrado, está de esta manera, ¿no? Algo así. Tiende hacia el límite de especificación inferior. Está más cercado al límite de especificación inferior que al superior. Por eso se llama que tomó el CPL como mínimo. Ahora, el diámetro interno que nos generó 0.2 desde el punto de vista univariado da un valor de 0.13. También está descentrado, pero no hay cumplimiento. O sea, aquí ya cambia el sentido porque en este caso, puede suceder lo siguiente. No hay cumplimiento. ¿Sí? No hay cumplimiento. Es decir, hay producto no conforme, entonces, pero está sesgado más hacia el límite de especificación inferior, tal y como la altura. La diferencia es que la altura sí cumple, pero el diámetro interno no. Este es el concepto univariado. Ahora, ¿qué nos dice Castagnolia? Vamos a calcular la probabilidad de cumplimiento. Entonces, al calcular la medida de probabilidad de cumplimiento, habría que desarrollar estos cálculos. La probabilidad que se encuentre dentro del límite de especificación inferior y superior del diámetro interno y inferior y superior de la altura. Como ya se tiene la información de cuál es el límite superior de especificación del diámetro interno, que es 25, y también se tiene cuál es el límite inferior de la especificación del límite inferior de esta variable que es diámetro interno. ¿Qué se hace? Se resta el promedio, que sería 23, y se divide entre la desviación estándar de ese diámetro interno, para poder hacer la estandarización y poder evaluar medidas de probabilidad. 0.8 para la función acumulada superior y menos 0.4 para la función acumulada
inferior. Eso nos genera una medida de probabilidad, obviamente por la diferencia de lo que generó la probabilidad de la función acumulada superior, que es 0.788, menos lo que generó la función acumulada inferior, que fue 0.344, nos da 0.444 como medida de probabilidad de cumplimiento del diámetro interno. Ahora veamos la medida de probabilidad de cumplimiento de la altura. Desarrollamos el mismo concepto anterior, calculamos la probabilidad que se encuentre dentro de las especificaciones, tomamos la función acumulada del límite superior, le restamos la función acumulada del límite inferior, mediante estandarización, por ejemplo, como es este caso. Recuerde que el límite de especificación superior es 120, el límite de especificación inferior es 90, el parámetro mío es 100 y la desviación sigma es 4 para este variable. Nos da una función acumulada z de 5, una función para el límite superior y una función acumulada z para el límite inferior de menos 2.5. Si ustedes observan, la diferencia entre un valor de z que es 5, que es obviamente una medida de probabilidad muy cercana a 1, menos la medida de probabilidad de menos 2.5, que es una medida de probabilidad muy pequeña, eso genera esta medida de probabilidad de cumplimiento de la altura, 0.9938. Pero como Castagnolia indica que debes tomar el mínimo entre las dos medidas de probabilidad, obviamente el mínimo es 0.44, que es la que genera el diámetro interno, que en otras palabras lo que implica es que la variable con menor probabilidad de cumplimiento es la variable que nos va a arrojar el índice de capacidad multivariado. Entonces, ya teniendo esta medida de probabilidad de 0.44, encontramos el valor de z, por eso que aquí aparece phi a la menos 1, la inversa de la distribución normal estándar de 0.44, valor de z para esta medida de probabilidad de 0.44, que es, el valor de z es menos 0.14, dividido entre 3, menos 0.48. ¿Qué implica? Un valor muy por debajo de la unidad, y se concluye que este producto no cumple con los requerimientos de diseño. Recuerde que este producto Profe, se le fue la voz y se le detuvo la pantalla. Variables o 9 características de calidad. Aquí se tomaron 2. No se preocupen que eso es internet. Entonces se tomaron 2 de esas 9 características de calidad. 2 de esas características de calidad no va a permitir ya evaluar el producto como tal, ¿no? Porque el producto posee muchas variables. Pero lo importante aquí es que si usted desarrolla, bajo otro caso de estudio, pero desarrollan el indicador de capacidad para todas las variables, es claro que van a obtener el comportamiento de ese producto con respecto a las especificaciones, o sea, evaluar la capacidad de ese producto con respecto a las especificaciones. Aquí simplemente se evaluaron 2 variables, pero si hubiésemos evaluado todas las variables y nos hubiese arrojado este valor, que es un valor negativo, implica que el producto no está cumpliendo con las especificaciones de diseño. Es correcto. Y ahora, al gestor de calidad, ¿qué tienes que hacer? Obviamente, determinar cuál de esas variables es la que está generando, o cuáles variables están generando dicho inconveniente. Pero para Castagnolia es claro. Él dice la variable que tenga la menor probabilidad de cumplimiento. Simplemente de esa manera. Es por ello la sencillez de esta propuesta. Veamos otra. Esta otra es con respecto a una bombilla LED. Aquí ya son 3 variables. Luminosidad, ancho y longitud. 3 variables. Entonces, obviamente, al gestor de calidad
le indican cuáles son las especificaciones, tanto del límite de especificación superior como inferior de cada una de las variables. Debe conocer los parámetros del mismo, y si no conoce los parámetros implica que debe calcular los estadísticos, y si calcula los estadísticos que está evaluando, índice de capacidad, que también se llama desempeño. Recuerde que desempeño es con respecto a los estadísticos, y recuerde que los estadísticos, como su nombre lo indica, recuerde que es una característica de la muestra. Cuando no se tienen los parámetros, uno toma muestras, y si calcula un promedio y una desviación de la muestra, son estadísticos. Y desde el punto de vista de indicadores de capacidad, eso se conoce como desempeño, pero son indicadores de capacidad, pero se conocen como desempeño. No tengo los parámetros, sé que voy a evaluar es desempeño. O sea, cómo se comporta en ese momento el proceso. Recuerda que si yo tengo los parámetros, ya estoy evaluando lo que históricamente tiene el producto, el proceso, porque estoy evaluando por los parámetros. Recuerda que cuando uno toma los parámetros es que proviene de una fase 1, que son unos datos muy extensos, porque son históricos, se asume que son 6 meses, 4 meses de información. Entonces aquí no se tienen los parámetros, pero se va a evaluar el desempeño. Entonces, obviamente, aquí le dice, evalúe el desempeño, porque no se tiene el parámetro. ¿Qué debes hacer? Obviamente tomar datos. No tengo los parámetros. Observen que en el ejercicio anterior no necesitamos datos, simplemente como se tenían los teníamos. Parámetros, se calcularon inmediatamente las medidas de probabilidad. Sí, ya teníamos los parámetros y simplemente recurrimos a la medida de probabilidad y listo. Y desarrollamos tomamos muestras. Entonces, ¿qué se hace con estas muestras? Obviamente las 3 variables: luminosidad, ancho y longitud de esa bombilla LED. Calculemos los estadísticos. Estos son los estadísticos. Observa. El X trazo y la desviación para cada una de las variables. Estadísticos. Aquí ya no tenemos ni mu ni sigma, sino X trazo y S. Pero planteamos el mismo concepto de Castagnolia, pero ya sabemos que es desempeño porque estamos trabajando con los estadísticos. Calculemos la Profe, tiene distorsionada la voz. Cumplimiento de la luminosidad. Sí, estoy trabajando, cuando veo que no me sale inmediatamente, voy despacio, ya yo me doy cuenta. Entonces, a veces no es entrecortada, sino que voy más despacio para no. Entonces, aquí se calcula la probabilidad de cumplimiento de cada una de las especificaciones, pero con los estadísticos. Si observan que no es mío, sino mío estimado, por eso que ustedes ven el gorrito. Y sigma estimado. ¿Y quién es ese mío estimado? El X trazo. ¿Y quién es este sigma estimado? La desviación muestral. ¿Claro eso? Señor. Ok, entonces aquí tenemos la especificación superior, el X trazo y la desviación. Punto. ¿Pero para qué? Luminosidad. ¿Ya está? X trazo y desviación. ¿Listo? Aquí está el límite de especificación inferior, el X trazo y la desviación. Calculamos la estandarización de cera. Valor muy grande de Z. Cuando se tiene un valor muy grande positivo, es prácticamente 1. La probabilidad, para no decir punto y tantos 9. Y cuando se tenga un valor muy grande Z, pero negativo, la probabilidad prácticamente es nula.
Entonces, aquí la probabilidad de cumplimiento es del 100%. ¿Para qué variable? Luminosidad. Ahora, vamos a las otras variables. Ancho y longitud. Para el ancho, realizamos lo mismo. Límite de especificación superior, límite de especificación inferior, LX trazo, 39,98,6 y la desviación, 0.041. Aquí está, LX trazo y la desviación. Medida de probabilidad, 0.74697 de cumplimiento. 74%. El 74%, bajo, ¿cierto? La luminosidad, 100%. Y el ancho, 74%. Y hacemos lo propio con la longitud. Tenemos los estadísticos y tenemos las especificaciones, superior e inferior. Calculamos valor de Z asumiendo normalidad. Probabilidad de cumplimiento, 0.617, el 61.75%. Ya tenemos las tres medidas de probabilidad de cumplimiento. La mínima, la longitud. La mínima, la longitud. Como la mínima es la longitud, vamos a encontrar el valor de Z de esa medida de probabilidad mínima. ¿Cuál es el valor de Z de esa medida de probabilidad? 0.2983. Dividido entre 3, este es el índice de capacidad. Muy por debajo de la unidad, que es 1. Conclusión, este producto no cumple con las especificaciones de diseño. Es decir, el desempeño del producto no es el adecuado para esa muestra. Y es por lo tanto que el gestor de calidad debe tomar las correcciones pertinentes, ya que el desempeño, o sea, la muestra que tomó en ese instante para hacer control, que esa muestra te permitió hacer cartas de control o evaluar fase 2, determinar si está bajo control o fuera de control en fase 2, y esa misma muestra te puede permitir evaluar desempeño. O sea, con indicador de capacidad. O sea, tú con esa muestra posterior puedes utilizar las dos herramientas. Si utiliza carta de control, porque vas a evaluar si está bajo control o fuera de control. Y el índice de capacidad te permite evaluar desempeño, si cumple o no con las especificaciones requeridas. Esto es índice de capacidad de Castagnolia. Aquí les dejo en R una simulación de esta propuesta de Castagnolia para dos variables. Obviamente ustedes pueden modificar en la simulación las especificaciones, ¿no? Aquí están las especificaciones. Deben indicar, si se trata de su proceso, es claro que ustedes deben conocer el promedio de su proceso y la desviación, ¿no? La desviación del mismo, con el propósito de que sea una simulación muy cercana a lo que ustedes obviamente poseen. Y esta es una simulación simplemente para esta información en particular, para un ejemplo en particular. Observen que aquí ya está generando una muestra aleatoria, basado obviamente en una desviación y un promedio dado, en una desviación dada. Aquí calcula las medidas de probabilidad de cumplimiento. Aquí son dos variables. Recuerden que aquí se trata de dos variables. Ustedes pueden generalizar para tres variables. Aquí se toma el mínimo entre la probabilidad 1 y probabilidad 2. O sea, aquí sería I y J. Si ustedes hay una tercera, colocan I, J, Z, si lo quieren evaluar. Y aquí se calcula el índice de capacidad.
es obviamente una manera de hacer simulación. Recuerden que la simulación es la que te permite, obviamente, evaluar cuál sería el comportamiento del proceso, ¿no? Porque la simulación implica que puedas perturbar el proceso. ¿Qué pasaría si el promedio se aumenta o la desviación se aumenta? Esa es la idea de la simulación. Y aquí lo establece, ¿no? Por eso que ustedes ven, si no estoy mal, un delta. Este delta es un valor que te está incrementando la desviación o te puede incrementar el promedio. Aquí lo coloqué para la desviación, pero ustedes pueden colocar aquí al lado de la media 1 más delta y te permite hacer una simulación de incremento de la medida de variabilidad, de la medida de localización en este caso. El delta es el aumento, un 10%. Si quieren un aumento del 10%, obviamente delta es 0.1. Un 20%, delta vale 0.2. Entonces, es una simulación para establecer, obviamente, algún criterio que obviamente se presente en el proceso, porque ustedes no pueden hacer una simulación de condiciones que no se van a presentar en el proceso. Si yo sé que mi proceso es muy sensible y por lo mucho tengo un 5 o un 6% de aumento, yo no puedo hacer una simulación para un 20, para un 15%, porque eso obviamente estaría alejado de lo que es la realidad del proceso. Bueno, esto es lo que tenía para el día de hoy. ¿Sí? Profe, dígame. en ese caso, ¿cuál sería la limitante de hacerlo por Castagloli? Usted mencionó de que, bueno, que es el más sencillo, pero de todas maneras, por ser el más sencillo, tiene unas carencias. Y la carencia es que, si te has dado cuenta que tienes 3 variables y tomaste el mínimo, esta, ¿cierto? La Sí. longitud. Te evalúa uno a uno. Se evalúa una variable al final. Es un análisis univariado. Es un análisis univariado. Perfecto, ese sería el limitante. Pero yo les tengo una solución. ¿Cuál es la solución que yo les aconsejo? Hagan lo siguiente. O sea, la solución a Castaglolia. No coloquen el mínimo. Hagan lo siguiente. Como son varias variables, entonces hagan esto. P sub I, el número de variables aquí P, y raíz, todo esto, perdón. Voy a colocarlo mejor. Corrección a Castaglolia. Hagan lo siguiente. El valor de P, este valor P, lo van a obtener de la siguiente manera. P lo van a obtener así. Productoria hasta P de los P sub I y todo esto elevado a la 1 sobre P. ¿Qué están haciendo? Esto se llama una media geométrica. ¿Qué se haría en este caso? En este ejercicio, haríamos lo siguiente. Productoria de los P sub I, es decir, 1 multiplicado por 0.74, 0.7469 para ahí, multiplicado por 0.6175. O sea, una multiplicación, en este caso, de las 3 medidas de probabilidad. Elevado, ¿qué dice? A la 1 sobre P. ¿Cuántas variables son? 3 variables, 1 sobre 3. Aquí te da una medida de probabilidad promedio. Y esa es la que vas a utilizar para hallar el valor de Z. ¿Qué se corrigió? Ahora se está trabajando con las 3 variables. ¿Sí es claro? Excelente, profe. Ok. Bueno, entonces, hasta hoy tenemos la medida de índice de capacidad por Castagloria y su corrección. Y mañana seguimos con el señor Chen y Per. Wang Chen. Mediante este índice de capacidad que a mí me parece uno de los mejorcitos. Chen y Per. El índice de capacidad de Chen y Per. Entonces, eso lo haríamos
mañana. Entre 8:30 y 9 de la mañana, por favor. ¿Qué nos falta? Nos falta poco. Falta el índice de capacidad de Chahariari y el índice de capacidad de Herrera. Y cerraríamos ahí y empezamos inmediatamente a desarrollar el segundo taller, que espero, por favor, que traigan la información, los compañeros que tienen la información de del proceso real para empezar a desarrollar las cartas de control multivariada y adelantarnos. ¿Ok? Listo, profe. Listo, profe. Profe, entonces, ¿quedamos a las 8:30 o 9 de la mañana? Sí, entre 8:30 y 9. Comenzamos y arrancamos a las 9, pero yo estoy ya de las 8:30, como dice la normativa, estoy ya Para irnos conectando. en el chat. Sí, para irnos conectando. Sí, Profesor. porque yo tengo dificultades, se dan cuenta de dificultades con el internet. Coménteme. Sí, señor, perfecto. La evidencia. Ok. Ali, Sí, ¿qué pasó? tú mandaste el link de asistencia. Sí, Ay, tú me lo Profe. puedes decir otra vez, por favor. Una última pregunta. Sí, ya te lo envié. En la evaluación individual que hace Castagnoli, que bueno, el valor próximo tiene que ser tendencia a la unidad. Más o menos, ¿qué valor se podría tener Ya lo como envié. tendencia a la unidad? Bueno, ¿qué valor? Cercano al valor de la unidad, punto 99.865 aproximadamente. Esa medida de probabilidad de cumplimiento es la que más o menos se acerca a un índice de capacidad de 1. Punto 99. 86.5 aproximadamente. Ok. Por ahí tengo una tabla. Cuando lleguemos a Chen y Per, se darán cuenta. Ok, va. Bueno, profe, muchas gracias. Porque según lo que veo ahí, Castagnoli quiere decir que no, o sea, entiendo. De todas las especificaciones, pueden haber dos que cumplan, pero si una no cumple, automáticamente Hay inconveniente. Inconveniente en la especificación final del producto. Es correcto. Ok. Bueno, ahora sí. Lorena Taguer.